Comenzaremos con la siguiente simulación del sumador medio del inciso A, el cual nos dice que la suma de 0 más 0 nos da un 0 y en acarreo igual nos da un 0. Después nos dice que en la suma de 0 más 1 nos da un 1 en la suma y en acarreo nos da un 0. Después nos dice que en la suma de 1 más 0 nos da un 1 y en acarreo nos da un 0. Después nos dice que en la suma de 1 más 1, en la suma nos da un 0 y en el acarreo nos da un 1. Aquí tenemos el siguiente circuito formado por esta ecuación S y C respectivamente. Aquí tenemos nuestra tabla de verdad, la cual nos va a indicar el funcionamiento de este sumador medio. Procederemos con la simulación para corroborar nuestra tabla de verdad, la cual nos dice que 0, 0 suma 0 y acarrea 0. Tenemos que 0 más 1 suma 1 y acarrea 0. Tenemos que 1 más 0 suma 1, acarrea 0. Y por último que 1 más 1 suma 0 y acarrea 1. Aquí tenemos otra versión del sumador completo formado por esta ecuación de suma y acarreo respectivamente, y tenemos nuestra tabla de verdad. Ahora procederemos con la simulación para corroborar que nuestra tabla de verdad coincida con nuestro sumador completo. Tenemos que 0 más 0 más 0 suma 0 y acarrea 0, ¿es correcto? Tenemos que 0 más 0 más 1 suma 1, acarrea 0. Tenemos que 0 más 1 más 0 suma 1, acarrea 0. Tenemos que 0 más 1 más 1 suma 0, acarrea 1. Después tenemos que 1 más 0 más 0 suma 1, acarrea 0. Tenemos que 1 más 0 más 1 suma 0 y acarrea 1. Tenemos que 1 más 1 más 0 suma 0, acarrea 1. Y por último que 1 más 1 más 1 suma 1 y acarrea 0. Con esto vemos que esta versión de sumador completo es correcta, ya que coincide con nuestra tabla de verdad. Vamos a probar nuestra tercera forma de hacer nuestro medio sumador utilizando una compuerta NOR. Vamos a empezar diciendo que 0 más 0 nos da 0 en acarreo y 0 de resultado. Este de aquí sería C, que sería el acarreo. Disculpen. Entonces, ya hemos dicho que 0 más 0 nos da 0 en acarreo y 0 de resultado. Luego 0 más 1 nos da 1 en la suma y 0 en acarreo. Luego 1 más 0 nos da 0 en la suma, perdón, 1 en la suma y 0 en acarreo. Y 1 más 1 nos daría 1 en acarreo y 0 en suma.
Pues comenzaremos con la simulación de nuestro sustractor medio, el cual nos dice que en la resta de 0 menos 0, en el decreciente nos da un 0 y en el préstamo nos da un 0. Después nos dice que en la resta de 0 menos 1, en el decreciente nos da un 1 y en el préstamo llevamos 1. En el siguiente nos dice que es la resta de 1 menos 0, en el decreciente nos da un 1 y en el préstamo nos da un 0. Y en el último nos dice que la resta de 1 menos 1 nos da 0 en decreciente y 0 en el préstamo. Inciso A, sumador medio, forma Vamos a E. pasar a Tenemos inciso número E, que 0 más era 0, 0 suma, poner 0 en dos acarreo, sumadores 0 más 1, SD, uno después del otro, 1 en suma, 0 en acarreo, para aumentar es 1 más 0, 1 el en suma, resultado. 0 en acarreo, Aquí tenemos nuestro primer y 283 y 1 aquí más tenemos 1, nuestro segundo. 1 Y en aquí acarreo, tendríamos 0 en lo que es suma. nuestra corrección. Recordemos que el BCD Inciso solo A, podemos sumar números. sumador medio, forma E. Es del Tenemos 0 al 0 más 9. 0, 0 en suma, 0 en Esto acarreo, para 0 más 1, después poder codificarlo a nuestro lenguaje 1 en suma, 0 en decimal. acarreo, Entonces vamos a poder sumar con uno es solo 1 más hasta el 0, número 1 en 9, que suma, sería 0 en una acarreo, combinación de 5 y 4, y 1 más 1, 6 y 1 en 3. acarreo, Sin embargo, como 0 en tenemos suma. otro, pues nos permite llegar hasta el número 19. Entonces aquí vamos a poner Inciso un A, ejemplo. sumador medio, Por forma ejemplo, E. si tenemos, Tenemos si sumamos, 0 más 0, pongamos 0 algo en suma, simple, 0 en acarreo, sería sumar un 1 con un 1, 0 más 1, nos tendría que dar un 2 1 en binario, suma, y de 0 aquí en de 2 acarreo, binario son los 4 bits que tenemos para el BCD, es y 1 más 0, 1 en suma, el primer 0 en LED, acarreo, que sería el quinto, y nos va a indicar 1 nuestro más 1, acarreo 1 en acarreo, o 0 en nuestro suma. bit más significativo después de que ocurra un desbordamiento. Por Inciso ejemplo, A, si sumador ponemos medio, nuestro último forma dígito, E. como ya dijimos que sería 19, pues Tenemos tendríamos que poner 0 más 0, 0 en suma, 0 en acarreo, un 0 más 1, 1 en suma, 0 en acarreo, es 1 más 0, 1 en suma, 0 en acarreo, podríamos poner un y 9 1 más 1, y 1 en un acarreo, 10. 0 en suma. Vamos a poner que un 19 Inciso A, y aquí lo tendríamos. sumador medio, Y forma si lo E. checamos en nuestra tabla de beneficios de inflación, nos Tenemos daremos cuenta que 0 más 0, 0 en suma, 0 en acarreo, 0 más 1, el acarreo sucede 1 en suma, 0 en en acarreo, esta parte de aquí. Y ya tendríamos lo que representaría el número es 19. 1 más 0, 1 en suma, Aquí nuestra versión 0 en acarreo, simple, vaya. y 1 más 1, Es decir, en sí solo 1 en podemos, acarreo, bueno, nos va a dar algo 0 en suma. correcto hasta el número 19. Podemos sumar 1, 2, 3, 4, 5, 6, Inciso A, etcétera, hasta el 19. sumador medio, Si sumamos forma el E. 9 nada más, nos va a dar el resultado aquí también. Tenemos Y por lógica 0 más tendría que 0, dar lo mismo acá. 0 en suma, Pasando 0 del en 10, acarreo, como ya este 0 sumador más ya 1, llega a su límite, pues el verdadero 1 en resultado suma, nos dará en el segundo. 0 en acarreo, Por ejemplo, si sumamos un 10, podríamos es sumarlo 1 más de... 0, Si yo 1 en pongo un suma, 10 acá, 0 en acarreo, y 1 más 1, 1 en acarreo, y un 0 en suma. 7, y ahora vamos a poner un 3 acá. Aquí ya nos daría un 10. Inciso A, sumador medio, forma E.
si lo vemos acá, tenemos un es 0 más 0, BCD. 0 en suma, 0 en acarreo. Inciso D, sustracción completa con el diagrama visto en clase. Y es 0 menos 0 menos 0, 0 en acarreo, 0 en suma, ceros. 0 menos 0 menos 1, 1 en acarreo, 1 en suma. 0 menos 1 menos 0, 1 en acarreo, 1 en suma. 0 menos 1 menos 1, 1 en acarreo, 0 en suma. 1 menos 0 menos 0, 1 en suma, 0 en acarreo. 1 menos 0 menos 1, 0 en suma, 0 en acarreo. 1 menos 0 menos 1, 0 en suma, 0 en acarreo. 1 menos 1 menos 1, 1 en acarreo, 1 en suma. Inciso D, sustracción completa utilizando CL con 0 menos 0 menos 0, 0 en acarreo, 0 en suma. 0 menos 0 menos 1, 1 en suma, 1 en acarreo. 0 menos 1 menos 0, 1 en acarreo, 1 en suma. 0, 0 menos 1 menos 1, 1 en acarreo, 0 en suma. 1 menos 1 menos 0, 0 en acarreo, 0 en suma. 1 menos 1 menos 1, 1 en acarreo, 1 en suma. Inciso A, forma D, sumador medio. Tenemos un 0 más 0, suma 0, acarreo 0. 0 más 1 es suma 1, acarreo 0. 1 más 0, 1 en suma, 0 en acarreo. Y 1 más 1 es 1 en acarreo, 0 en suma. Vamos a pasar a el inciso número E, que era poner dos sumadores BCD uno después del otro para aumentar el resultado. Aquí tenemos nuestro primer 283 y aquí tenemos nuestro segundo y aquí tendríamos lo que es nuestra corrección, perdón. Recordemos que el BCD solo podemos sumar números, bueno, es del 0 al 9. Esto pues para después poder codificarlo a nuestro lenguaje decimal. Entonces vamos a poder sumar con uno solo hasta el número 9, que sería una combinación de 5 y 4, 6 y 3. Sin embargo, como tenemos otro, pues nos permite llegar hasta el número 19. Entonces aquí vamos a poner un ejemplo que, por ejemplo, si sumamos, pongamos algo simple, que sería sumar un 1 con un 1, nos tendría que dar un 2 binario y de aquí de 2 binario,
Son los 4 bits que tenemos para el BCD y el primer LED, que sería el quinto, nos va a indicar nuestro acarreo o nuestro bit más significativo después de que ocurra un desbordamiento. Por ejemplo, si ponemos nuestro último dígito, como ya dijimos que sería 19, pues tendríamos que poner podríamos poner un 9 y un 10 para que nos dé el 19 y aquí lo tendríamos. Que si lo checamos en nuestra tabla de verdad vista en clase, nos daríamos cuenta que el acarreo sucede en esta parte de aquí. Aquí ya tendríamos lo que representaría el número 19 y aquí nuestra versión pues simple, vaya. Y así en sí solo podemos, bueno, nos va a dar algo correcto hasta el número 19. Podemos sumar 1, 2, 3, 4, 5, 6, etcétera, hasta el 19. Si sumamos del 9 nada más, nos va a dar el resultado aquí también. Y por lógica también nos va a dar lo mismo acá. Pasando del 10, como ya este sumador ya llega a su límite, pues el verdadero resultado nos dará en el segundo. Por ejemplo, si sumamos un 10, que podríamos sumarlo si yo pongo un 3 acá, y un 7, y ahora vamos a poner un 3 acá. Aquí ya nos daría un 10, que si lo vemos acá, pues coincide. Inciso A, sumador medio, forma E. Tenemos un 0 más 0, 0 en suma, 0 en acarreo, 0 más 1, 1 en suma, 0 en acarreo, es 1 más 0, 1 en suma, 0 en acarreo, y 1 más 1, 1 en acarreo, 0 en suma.